De verdad. Perfecto, ahora sí, ahora sí. Señores. Tenemos por acá esta presentación, esta cosa, recuerden, les dije que íbamos a estar dando vueltas en temas. No quiero casarme con un tema, pero tampoco quiero dejar temas a medio andar, ¿ok? Tampoco quiero que hayan temas a medio andar. Oh, gracias, Jenny. Jenny Figueira me dices para que veas lo que es tener una luna en casa 12. Te la voy a regalar para que tengas dos, Jenny. Si haces tu colección. No, 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 qué horrible. No, pero es que no te preocupes, Jenny, Jenny. Yo tengo la luna en Libra, pero en la casa 8, alguito tiene por allí la señora Luna. Ok, entonces, tenemos por ahí pendiente, vamos ahora sí a ordenarlo. Tenemos por ahí pendiente parte de lo que era Saturno, que no lo hemos terminado de ver, no se me ha olvidado. Y tenemos otros puntos por allí. Pero quise empezar a trabajar sobre los nodos lunares y como dice acá, y su significado kármico. Hoy vamos a ver apenas la parte de introducción, ¿ok? De esto, ya que no quiero toquetearlo simple y llanamente, ok, hablamos de esto y vámonos y ya, no, yo quiero que hagamos las cosas y que llevemos como una secuencia, un poquito de orden, ¿ok? También les voy a pedir posteriormente algo a ustedes, pero eso después, en función a esto, no solamente al material, sino a las actividades. Es llevar algún tipo de, no, yo iba a decir registro, es como crear como una estadística que no es crear estadística realmente, sino que también le hagamos seguimiento, cada uno de los de este grupo, que quiera obviamente, hacerle seguimiento a ciertos puntos de su carta, de sus tránsitos, porque el tema, digo yo, no es tanto que yo me siente aquí a hablar 2 horas y echar cuento o bromear, sino que también interactuemos en función a aprender, 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 aprender. Creo que esa es la consigna, ¿no? Básicamente. Ok, iniciamos con esto. Vámonos. Dice por acá, los nodos lunares son el mapa del alma, indicándome o indicándonos de dónde venimos y hacia dónde debemos ir para cumplir nuestro propósito de vida. Es uno de los puntos que se trabaja, se revisa, no solamente en la astrología védica, que es un punto esencial para ella, sino también para las personas que estudian kármica o dentro de lo que es el estudio de la kármica, uno de los temas es esto. Bueno, creo que hemos escuchado bastante a Tania en función al corredor kármico, que todavía no entiendo lo que es, pero que vamos por ahí, vamos en vías, estamos en vías de entenderlo. Entonces, eso, ella ha hablado muchísimo de eso, y de repente, mire, no sé si medio enamoramos, engatusamos a Tania, no sé, le hacemos ahí un trabajo mental para que la próxima vez nos hable de algo en consecuencia con esto, ¿me entienden? Ustedes saben, ustedes entienden. Por ahí vamos a ver cómo funcionamos. Voy a usar ¿cómo se llama esto? Voy a utilizar. Sandra, ¿estás hablando conmigo? No, no, no sé. Sandra está hablando y no sé si es con alguien de nosotros. No. Ok, voy a utilizar los mejores dotes de mi luna en Libra. Los mejores los dotes de luna en Libra para llevarla hacia esto, para que nos hable sobre esto. Ok. Esto es un punto importante, lógico, esto va a depender mucho, los nodos lunares van a depender mucho de lo que nosotros creamos, ¿ok? Creemos en vidas pasadas, ok, nos dirigimos hacia lo que puede ser el punto de origen o lo que las situaciones, lo que traemos, el bagaje, lo que traemos de otras vidas. No creemos en vidas pasadas, los nodos siguen estando allí, existen.
Podemos entonces hablar de cosas del pasado, la infancia, ¿ok? Eso podría ser el nodo sur y lo que tenemos que ir, hacia dónde debemos ir, que es el nodo norte. Lo podemos siempre, ¿cómo se llama? Confeccionar en base a lo que queremos en relación a este tema y de acuerdo a las creencias que tenemos, básicamente. Ok, veamos. Acá la primera parte, como siempre, es bastante técnica, que a mí me encanta explicar las cosas así. Pero vamos a mirar, porque creo que sería importante que ustedes, y yo también, lógico, sepamos por qué se produce o de dónde salen los nodos. Porque hemos hablado de los nodos de la luna, los nodos de la luna, el nodo norte a donde vamos, el nodo sur de donde venimos. La zona de confort, sí, la zona de confort, el nodo norte es hacia donde debemos caminar y nos desagrada. ¿En qué signo lo tienes? En qué casa te cae? Vamos en por lo menos en el día de hoy, a ver de dónde nacen. Si son reales, si son imaginarios, si son qué cosa dentro de la astrología ya sabemos, desde el punto de vista astronómico, de dónde están o cómo se producen estos nodos. Estos nodos tienen una importancia muy grande dentro de la astrología, lo decía antes, y no solamente por el hecho de que la astrología védica o la karmática específicamente los trabajen, y algunas otras astrologías, me imagino la humanística, etcétera, por aquello de que va indicando ese camino a recorrer. No uno de los caminos, sino el complemento de lo que sería esos temas de recorrida de nuestro camino. Sino que los nodos lunares, no sé si ustedes tienen conocimiento, que están involucrados en los eclipses. ¿Qué significa esto? Un eclipse no se puede producir jamás sin que esté involucrado el nodo lunar, un nodo lunar. ¿Ok? Entonces imagínense lo importante que pueden ser. Ok, por aquí María Eugenia dice, yo, por ejemplo, no entiendo cuando dice que aún el nodo sur está activo y que hay que cerrarlo, yo tampoco lo entiendo, tranquila, tranquila, tranquila. Vamos a ver por acá. Vamos a ver qué le vamos a decir a Tania, Tania, Tania. Tania es buena gente, ¿vale? Tania es una chilena de corazón, grande, valioso, y ella sabe que nosotros necesitamos todos estos conocimientos y ella solita se va a ofrecer a explicarnos eso. ¿Ves? Ahí yo no tengo dudas. Ya empezó mi luna a acariciar, ¿vieron? Ahí se lo dejo. Uf. Ok, seguimos. Vamos a ver la introducción, importancia de los nodos lunares en la astrología kármica. Por acá dice esta estrellita, abraza el viejo, el que viejo, el viaje de tu karma. Ok, veamos qué dice por acá. Como siempre, voy a ir leyendo y hablando. Y quien desee ir participando también lo puede hacer. Ándale, por aquí, Bonnie, Bonnie. Absolutamente, Bonnie. Bonnie dice, Tania es un sol de personas, por supuesto, por supuesto. ¿Qué iba a decir yo? Las personas que quieran participar, ya saben, levantan la manito y igualmente, acá esto es fluido. Recuerden que estamos en una charla, ¿ok? Dice, el karma es un principio que se rige por la ley de causa-efecto, donde nuestras acciones pasadas tienen una influencia directa en nuestra vida presente y futura. Obvio, cuando vemos esto, lo podríamos ver si no creemos en la reencarnación en relación a lo que pude haber vivido en la infancia o lo que pude haber hecho en el pasado, que tiene influencia sobre el presente y el futuro. Sí, claro, por supuesto. Los que creemos en la astrología kármica, bueno, los que creemos en reencarnación, más básicamente, los que creemos en la reencarnación, entendemos mucho más esto o para nosotros es mucho más natural esto de la ley de la causa-efecto, de la ley del karma y de que todo en la vida a la final es compensación. Entendiendo karma, como lo he dicho millones de veces y todos ustedes saben que es así,
que karma no es castigo, es simplemente lecciones de vida que incluso la propia alma decide para compensar alguna situación, ¿ok? O situaciones efectuadas en el pasado, hablo de vidas pasadas, o situación, ya va, déjame ver, yo puse a cargar entonces, o situación que tiene que ver con algo a que yo también creo que cuando el alma no ha vivido algo y que quiere vivirlo, se someta a ello, ¿ok? Puede ser por allí. Ok, seguimos. Ok, Tania dice, denme un espacio para acomodar la agenda y programo la clase. Ya vamos por ahí, ya nos falta menos. Ok, dice por acá que en astrología este concepto se vincula con el análisis de los patrones de comportamiento, lecciones y desafíos que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas, tanto en esta reencarnación, o mejor dicho, encarnación, como en vidas anteriores. Hay un punto que habla de esos comportamientos o patrones de comportamiento. Incluso pudiera hablarnos de las acciones de esta vida que son como patrones repetitivos, que pudieran tener un eco o ser un eco de vidas pasadas, ¿ok? O de situaciones acá. Claro, acá viene un tema muy simpático que a mí me gustaría que también en algún momento alguno de ustedes que sepa del tema lo confronte de alguna forma, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo pudiera reñirse o no? ¿Ok? Yo digo que no se riñe, pero ¿cómo pudiera uno manejar esto de los ancestros y de la parte karmática o de reencarnación? Si decimos que eso es un bagaje que traigo de vidas pasadas, pero entonces la astrogenealogía específicamente es constelaciones familiares y astrología. Entonces indican que es algo que estoy viviendo por el árbol, mi árbol familiar, es algo que viene de mis ancestros. Ahí es simpático esto poderlo observar. Cuéntame, Tania. Respecto a ese tema, en astrología kármica se ve, claro, se toma a los ancestros, porque se habla de que dentro del árbol familiar uno va a tomar una parte del karma que también corresponde a ese árbol familiar. Ok, Entonces no es solamente el karma de uno, sino que es lo que yo voy a tomar de ese clan, pero esa información, que es como un paquete informativo, también va a resonar con lo que es como mi aprendizaje como alma. Lo que si yo nací en ese clan es porque yo estoy resonando con una información y comparto un karma con ese clan. Por eso nací en ese clan. Entonces en astrología kármica también se puede ver cuánto tiempo yo llevo con ese clan, que eso se ve con la luna y con el sol, y durante ese proceso si estoy pronto a terminar, a salir de ese clan y cambiarme a otro clan para seguir trabajando en ese proceso kármico. Entonces, claro, se une con los ancestros, pero al final ambas cosas están unidas. O sea, no es que solamente, no son solamente mis vidas pasadas, es también que mi información coincide y resuena con la de ese clan. Por eso son las dos cosas. Es como, es algo que va conmigo, que yo lo hice, por eso lo estoy viviendo, pero también es parte de ese clan. Entonces, no es que una descarta a la otra, sino que las dos están unidas. ok. Escúchame esto, Tania, y bueno, todos, pero voy a hacer un comentario en relación a lo que dijo Tania. Estoy entendiendo lo que dijo Tania, ¿ok? Sí. Yo he sido muy pro en vidas pasadas, más que pro ancestro. No lo niego, quiero que sepan, es que no es que lo niego, sino he sido más pro de lo otro. Ok, es interesante cuando veo ahora cómo se enlaza esto y que crean, entiendan que ciertamente no solamente ustedes aprenden, yo aprendo infinitamente, y por eso me encantan estas reuniones. En una oportunidad, lo que voy a comentar previo a lo que voy a decir es simpático, pero anteriormente yo recibía informaciones cuando me estaba bañando, o sea, era como si me bajaran en unas informaciones extrañas, ¿no? Tal vez era el contacto con el agua, yo no sé, pero de repente se me ocurrían unas ideas medias raras, ¿ok? No estaba pensando en nada y llegaba. Ok, en una de esas, me estoy bañando, no estoy pensando en nada y de repente digo, ¡ah! Y si uno está adicionalmente de los karma,
situaciones de las vidas, de los ancestros de vida actual, de aquí, de esta vida, pues, todo lo que se supone que tengo aquí, ¿no? Si adicionalmente nosotros estamos corriendo karmas y situaciones de otros ancestros de otras vidas, yo digo, oye, pero entonces esto sería una locura. Esto no tendría fin. ¿Cómo es esto? Entonces, fíjense, comento esto. No sé si me expliqué lo que dije, que es medio loco lo que dije. Pero lo que dijo Tania tiene mucho que ver con esto. O sea, sí, mira, y es razonable porque hasta la parte de traerme a mi mamá a mi esposo o a mi hermana, ¿ok? Por alguna razón, desde el punto de vista de lo que yo creo en las reencarnaciones, es algo que, bueno, me lo traigo o porque simple y llanamente debía estar en esta vida como un dharma, como un karma o lo que sea, este, hago contratos, esos contratos álmicos con mamá y papá y de repente se ve, porque lo he visto, por ejemplo, en terapia de respuesta espiritual, cuando alguien se lleva muy mal con la mamá, es porque en otras vidas ha habido un caos, o una mató a la otra, o se mataron mutuamente, aquello ha sido una locura, y por eso, lógicamente, el alma sabe, conoce, entiende. Entonces, cuando nace o cuando a veces hay fetos que no quieren, o sea, no quieren nacer, me dicen, wow, pero mira quién está allá afuera, la que me mató hace poco o la que me mató en X tiempo. Entonces, bueno, no sé si me compliqué más de lo debido en este cuento que estoy echando, pero me hace sentido lo que dice Tania en función a esto del karma y de lo que es la parte de los ancestros. ¡Ah! Oh, Dios mío, santo, no puede ser. Imagínense ustedes todo eso. ¿Algún comentario, Tania? No, Mientras yo... sí, comentaba que ese karma, por ejemplo, a ver si, por qué una persona se lleva tan mal con alguien específicamente, se ve en la carta natal. Y también ya se puede llevar a la sinastría, que ahí ya se ve mucho más detallado qué es lo que les pasó en esas vidas pasadas y qué es lo que tienen que solucionar. Se ve, se puede encontrar eso desde la astrología kármica. ok, estás aseverando, no me lo estás preguntando a mí, ¿verdad? Mm, Estás afirmando. Yo, yo tengo una muy buena amiga, una astróloga bastante mayor, mucho mayor que yo, un especialista en astrología kármica, eh, Mercy Silca, de aquí de Venezuela. Y yo hablaba con ella y ella decía que estuviera atenta, o sea, ella no me decía, no, esté atento de todas las cuestiones kármicas, no, no, sino está atenta cuando una persona en sinastría toca tus nodos, tocas o tu nodo norte o tu nodo sur, y depende con qué lo toca, ¿ok? Si lo toca con algo suave o no. Entonces ella me comentaba, la verdad no recuerdo el tema, porque de verdad que eso hace muchísimos años, de si lo veo, lo traigo de otras vidas, si lo tengo de esta vida, si me va a enseñar algo, si me va a enseñar desde el dolor, si me va a enseñar desde la parte más benévola. Ella decía, obsérvalo para qué. Y en una oportunidad hice ese ejercicio y wow. Después hablé con ella, le escribí, le dije, wow, había una situación ahí con mi nodo, el nodo norte. Me dijo, esta persona llegó a tu vida para enseñarte algo, pero te va a causar un gran dolor. Y yo, efectivamente, y se va a retirar en un tiempo. Y yo, eso me parece brujería. Dios. Ok, Alexandra, dime, cuéntame. Alexandra, Profe, ¿puedo hacer una pregunta? no, cuéntame, Alexandra. Parece que Profe, no me conocieras. te estaba escuchando y es que yo quería hacer una pregunta, no sé si a ti o a Tania o a las dos. A Tania. ¿Qué te ¿Cómo das? es eso? Uno puede, dentro de su árbol genealógico, haber sido un bisabuelo. Es que voy a decirles, bueno, un bisabuelo no, un tatarabuelo. Mi bisabuela falleció el mismo día que yo cumplo años, hace 22 años atrás.
Y en este eclipse lunar que hubo, que también estuvo, yo estuve intermedia entre los dos eclipses, yo autoconstelé en un sueño. Y ahí vi que yo era mi tatarabuela. Pero entonces, ahora como que yo digo, ¿será que es posible o no es posible? Entonces me ha venido como tanta inquietud de todos estos temas que ahora me pregunto si es posible haber sido una tatarabuela en la vida anterior. Bueno, yo tengo la respuesta de esto, te puedo dar toda una explicación, pero voy a dejar que Tania te la diga. Eh, Exactamente. bueno, No, señor, Tania, anda tú. bueno, para mí forma de verlo, es que hay una cuestión, aquí es, una parte es lo que es la creencia de entender cómo uno cree que sucede, y otro es lo que uno observa concretamente y objetivamente en la carta natal. Entonces, a mi manera de lo que yo observaba en las cartas natales, y lo que también se puede entender del concepto desde constelaciones familiares y también otras cosas que hay, a mí sí, claro, por supuesto que puede haber sido tu ancestro y la mayoría de las veces lo es. Desde la astrología kármica se considera que sí, muchas veces fuimos nosotros mismos ese ancestro. Y bueno, a mí también me pasó en un momento que yo estaba leyendo la carta natal a un primo. Y también utilizando el método Hoover, que por cierto también tiene una parte kármica, la que uno lee una carta específica que es la de los nodos, que en algún momento les comenté. Y fue muy gracioso porque yo empecé a describirle la vida pasada a él a través de esa carta. Y estaban escuchando ahí mi familia, estábamos, yo como que estábamos en una, casi que hablando en una tertulia astrológica en casa, así, estábamos todos hablando. Y yo empecé a describir sin darme cuenta a mi abuelo, sin conocerlo. Y ese primo nació la misma fecha que mi abuelo, se llama igual. Y claro, desde la biodescodificación es que uno comparte, ¿cierto? La misma información que es doble. Entonces, uno lo puede entender desde el paquete de información, porque somos una conciencia que se alberga en un cuerpo físico, pero ese es como un paquete. Entonces, uno trae una información que se correlaciona con alguno que es un ancestro. Ahora, si vamos al tema de la creencia, porque uno puede decir o afirmar, sí, efectivamente tú reencarnaste, a no ser que la persona recuerde su vida pasada porque tiene ciertas capacidades, pero obviamente uno tiende a pensar eso porque ahí nos podemos meter con varios temas, porque hay un concepto de que habla de la reencarnación que puede ser biológica y una reencarnación álmica. En algún momento creo que les traté de explicar eso, y quizá no sé si llegué a darlo a entender, pero se habla mucho de compartir una cierta información genética dentro del ADN. Entonces se habla mucho de que, claro, ahí el ADN tiene un 1% o 2% que se corresponde a lo que codifican genes, y otra parte que es lo que la antiguamente, muy antiguamente, aunque ya no se sabe que no es así, pero hablaban de la famosa ADN basura. Entonces en esa porción de ADN hay un montón de información, que dentro de la corriente holística se habla de que esa información se comparte con ancestros. Entonces una gran parte del ADN tiene esa información que uno empieza a actuar de forma natural. Entonces a veces uno ni siquiera conoció a su ancestro. Yo no conocí a su abuelo, mi primo tampoco. Pero sin querer, al momento de empezar a hablar, yo empecé a describir a mi abuelo, porque estaba ahí mis tíos escuchando, su hijo, y claro, pasó que el karma que él tiene era exactamente igual al que toda la vida que tuvo ese abuelo. Entonces, para mí es bastante muy probable de que uno tiene esa información. Que lo puedes ver desde que si tienes la información porque es una herencia biológica, porque está en ese ADN que uno comparte con ancestros, o lo puedes ver desde ya un tema más espiritual, como un alma que tomó el cuerpo de ese abuelo y ahora vuelve otra vez dentro del clan. Ahora, por supuesto que uno reencarna en el mismo clan, por eso que cuando uno ve lo que yo mencionaba, que se podía ver con la luna y el sol, cuál es el tiempo que uno lleva en ese clan, entonces porque uno va reencarnando en el mismo ciclo, en la misma familia. Y eso se ve porque se ve el movimiento de la luna con respecto al sol. Entonces, si esa luna, por ejemplo, es una luna nueva, uno son normalmente personas que recién han reencarnado en esa familia, en ese clan. Pero cuando empieza a avanzar la luna, entonces luna creciente, luna menguante, ya si estás en luna menguante, generalmente ya era un alma que dentro de ese clan lleva mucho tiempo. Entonces, en base a la astrología kármica, por supuesto, siempre estamos siendo nuestros propios ancestros o reencarnados dentro de ese árbol familiar. Siempre estamos, a no ser que, claro, sea una luna nueva que recién viene, pero
generalmente estamos un poquito más avanzados. Y ya si eres luna eh, menguante o le llaman también luna bruja, cuando ya estás terminando el recorrido de la luna y vuelve al sol, ahí ya estás como terminando un proceso y tienes que cambiar de árbol porque ya terminaste. Ahora hay algunas diferencias porque no siempre están así, porque es distinto cuando tú también naces con la luna al lado del nodo. Ahí también ya llevas un proceso más o menos largo con ese clan, aunque sea una luna, digamos, creciente o luna nueva, porque si está cerca del nodo, ya no está hablando de que llevas un tiempo con ese clan. Y por supuesto también hay que mirar un montón de cosas referente a si hay contactos con la luna, que es lo que nos muestra el árbol. Pero eso, no sé si me di a entender o le dije muchas cosas. Yo sí te entendí. Ya. Eso me generó una pregunta. Ahora soy yo quien voy a preguntar, porque me generó una curiosidad y una pregunta. Ok, ¿qué pasa cuando uno nace en una familia, en un clan, como, mira, como dices tú, y está todavía en un proceso que no ha llegado, en una fase lunar que no ha llegado a luna nueva, a luna llena, perdón, que está en esa fase creciendo, y es separada de ese clan y enviada a otro clan? ¿Sabes de quién estoy hablando? Estoy hablando de mí misma, ¿ok? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Ok? O qué podrías tú, o qué se podría considerar, no tú, sino qué se podría considerar en ese caso? Pues si vengo en un clan, no termino mi proceso allí, soy sacada de allí y voy a un clan muy diferente con el que me crío, con el que genero toda una serie de, tú sabes, de interacciones, creencias, experiencias, todo, todo, todo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería? Bueno, ese clan, el que sería el clan adoptivo, va a ser un clan representativo, pero la información de ambos clanes, tanto del biológico como el que representa, que sería el adoptivo, es la misma. O sea, no es casual que te adopta un clan, es porque ese clan tiene una relación con respecto a la información. Entonces, aunque ellos no son biológicos, porque lo que te va a mostrar la carta natal eh, va a mostrarte más bien la parte biológica, hay una información que coincide. Entonces, aunque no conocieras absolutamente nada de tu clan biológico, el clan representativo, que es el que te adopta, es el que te va a estar mostrando la misma energía que tenía tu clan biológico. Solo que te lo va a mostrar de este concepto como, claro, como el representante, pero al final ambos clanes tienen que ser considerados. Entonces llegas a un nuevo clan y probablemente eso también se debería poder ver algo en la carta, por cierto. Sería interesante mirarlo en tu propia carta. Oye, está bien, está interesante. Por ejemplo, voy a comentar otra cosa en relación a eso. Siempre hablamos de la luna en función a que es la percepción, pudiera ser la percepción de nuestra madre, ¿ok? O esa conexión con la mamá o X. Lo que nosotros surgió de ahí, de ese punto infantil, de esos años de la primera, o sí, de los primeros 7 años. Ok, como conocen, mi luna está en Libra. Ok, cuando yo indago sobre mi madre biológica, mi mamá biológica, eh, no tiene unos tratos muy interesantes o socializa o no hace, o sea, tenga esas cualidades libranas. Yo sé que lo que estoy diciendo no tiene ningún tipo de sentido porque yo sé, ya vas a ver lo que te voy a decir finalmente. Qué impresionante, ¿no? Que yo, cuando yo me pongo a dar cuenta, y esto no es de ahorita, de hace mucho tiempo, que la luna se te marca aquello de que es la percepción. ¿Percepción de quién? Es la percepción del que va a generar un patrón en ti en relación a una crianza. No sé si me explico. A una crianza. No tiene que ver o no tendría que ver necesariamente con la luna, o perdón, con la madre, ¿ok? Como en mi caso. Tal vez sí hay dentro de esa luna, el hecho de estar en la casa 8 tiene algo que ver con mi madre y las conexiones que tiene la luna, obviamente, con la madre biológica. Pero, wow, yo aprendí de la luna librana de mi mamá adoptiva. Esa es una luna, es una librana en toda esencia. Y todas mis formas las aprendí de ella. Y esto lo he visto mucho porque, por ejemplo, en una oportunidad
yo estaba con una cliente y entonces estábamos hablando de su luna en Virgo. Y yo le preguntaba que si su mamá, cómo la percibía, porque siempre me ha llamado la atención ese tema. Entonces, no, su mamá es una desordenada, su mamá no sé qué, yo no sé qué más. Y yo decía por dentro, pero alguien tiene que generar el patrón, o sea, puede ser o padres o cuidadores. ¿Quién será? Y le digo, ¿y en tu familia no hay nadie que tenga este y este y este patrón? Me dijo, sí, claro, mi abuela. Ay, tu conexión con, con tu abuela. Bueno, sí, yo estuve con mi mamá tantos tiempos y después me crió fue mi abuela. Y yo, ahí está, el punto. ¿Ok? Vale. Interesante. Seguimos. ¿Sí o no? ¿Algo que comentar, Tania? Que ahí sería interesante mirar la casa 4 porque desde la kármica, mamá, o sea, la madre o el útero del clan se ve en la casa 4. Entonces, para ver cuál es la historia quizás de las mujeres del clan biológica, habría que mirarlo de otra manera. Porque claro, está lo que dices que es como que uno aprende la energía, pero hay una información desde el inconsciente familiar y eso también o sea, se puede mirar. Ok, está bien, está interesante la cosa. Vámonos con este tema. Ok, seguimos por acá. Recuerde que estamos hablando del karma, de los nodos lunares, por si acaso nos fuimos para otro lado, pero no importa, así son estas charlas. Y por eso es que se enriquecen mucho. Dice por acá, los nodos lunares, nodo norte y nodo sur, representan puntos claves para entender las influencias karmáticas, revelando qué aspectos necesitamos dejar atrás y hacia dónde debemos avanzar para lograr nuestro propósito de vida. Obviamente no, hay. Cuando nosotros investigamos lo que son nuestros ejes nodales, ¿eh? Donde está ubicado por signo, por casa, que pudieran estarnos hablando más allá de aquello de qué pude haber sido en otras vidas, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy arrastrando y qué es lo que me está haciendo peso, ¿ok? Peso en esta vida y que yo me cuesta soltar y hacia dónde debo ir y por qué no voy hacia eso tiene que ver mucho con los aspectos, cómo está configurado esos nodos, los aspectos, sobre todo los tensos que pueda llegar a tener ese nodo, el no entendimiento de eso o sencillamente, no sé, el obstáculo, el desafío, el reto que tiene la persona para llegar a un punto o qué tanto está involucrado también con el nodo sur. Obvio, en este tema Tania tiene sus estudios, pero digo yo en función a que a veces, por ejemplo, nosotros tenemos algún planeta, Sol, Luna, ¿ok? En conjunción con el nodo sur. Creo que hay un tema de mayor arraigo a ese pasado o a eso de la zona de confort que yo no quiero soltar. Diferente podría ser de repente un sol, una luna en conjunción con el nodo norte, que es como que me impulsa entonces a ir, aunque sea en contracorriente, a lograr lo que necesito de acuerdo a lo establecido o determinado por esos nodos. Ciertamente Tania ha hablado mucho de esto, como decía María Eugenia, de cuándo está activo, cuando no está activo, cuándo tengo que trabajarlo, cuándo no tengo que trabajarlo. De hecho, he estado tratando de ubicar con esta señora con la que yo le dije que era astróloga, Mechi. Yo hice un curso con ella, yo he tratado de ubicar el material y no he podido. Creo que lo boté, se perdió. Pero yo hice un curso con ella que hablaba de los karma, el karma de los nodos. Son un conteo específico, no visto como esto que estamos viendo, que okay, mi nodo no, mi nodo sur está en X signo, en X casa, mi karma puede ser esto, las lecciones de vida son esta y esta. No, tiene que ver con el presente y cómo funciona el presente en base a unos conteos que hacía, que eran bastante interesantes, ¿ok? Que los he querido, como les digo, buscar, encontrar y poder traerlos y hablarlos con ustedes, pero de verdad que no los recuerdo para tenerlos así con precisión y poderlos hablar. Pero esto de los nodos, no podemos obviarlo, no deberíamos obviarlo, porque es parte de ese conjunto, de esa integralidad que tiene que ver
con nuestra carta y que a la final somos nosotros, porque somos el dibujo, somos nosotros dibujados en ese círculo. Obviamente, ahí hay mucho, como decía Tania, mucho de fondo, mucho que entender. Es como un mensaje encriptado que a veces podemos dar, tener acceso a a ciertos sótanos, pero que falta muchísimo más por entendernos, por entender y comprender qué es lo que pasa. Y si a eso le anexamos, lógicamente, toda esta información que nos están dando de los ancestros y de lo que vamos haciendo en nuestra vida y cómo vamos álmicamente interactuando con otras personas, wow, es la verdad muy, muy interesante. Me parece muy interesante todo esto. Ok, continuamos. Dice por acá, vamos a ver qué dice por acá, los nodos lunares son considerados claves en la interpretación kármica de la carta natal porque representan un punto de equilibrio entre nuestras experiencias pasadas y nuestro propósito futuro. El nodo sur, perdón, indica los patrones, habilidades y aprendizajes de vidas pasadas y de esta vida que hemos desarrollado y de lo que solemos depender. Se dice mucho esto de que el nodo, donde está ubicado el nodo sur, visto desde la reencarnación específicamente, es porque has vivido mucho tiempo o en varias encarnaciones has vivido bajo esa energía. Entonces, como la energía conocida, es familiar, entonces te quedas allí, siendo que en esta vida te colocan diametralmente opuesto al nodo sur, te colocan el nodo norte precisamente para que vaya esa energía o que vayas creando un vínculo con esa otra o creando experiencias con esa otra energía. Y como son opuestas, nos cuesta con todo aquello de lo que significa ser opuesto, que habla de un equilibrio, de un perfecto equilibrio. Entonces, las oposiciones nos hablan de equilibrar. Y el punto no está en que debo soltar, porque es que a veces se piensa que el nodo sur hay que soltarlo, hay que olvidarlo, ciérralo, mételo en un cofre y tíralo al fondo del mar. Eso ya no existió. No, no es eso. No es eso. El tema está en que sencillamente ese es mi bagaje, ese es mi conocimiento, eso es lo que traigo. ¿Ok? Voy a trabajar para ir hacia un punto contrario, pero con ese conocimiento que tengo. Lo que no tengo es que quedarme en ese punto. ¿Ok? Cuando se trabaja, por ejemplo, con lunaciones, es muy interesante esto, cuando vemos las lunas de un año y cómo van cayendo, impactando en mi carta natal, en las cartas natales, uno mira los nodos precisamente para ver qué pasa y dónde se cierra y dónde se abre, sobre todo cuando estamos tan involucrados con eclipses en un año. ¿Okay? Las lunas nuevas siempre hablan de un inicio de algo, que puede ser. Y las las lunas llenas podrían hablar de un cierre. Entonces ahí también está el punto que el parecido que pudieran tener entre nodos norte y nodos sur. A la final, los nodos están a consecuencia de la luna. Por eso se les llama nodos lunares. Y son por ella que existen y que están en nosotros. Ok, aparte de eso, el nodo norte señala el camino que debemos recorrer para evolucionar, aprender nuevas lecciones y expandir nuestras capacidades. ¿Ok? Nuestras capacidades. Como primera actividad, no ahorita, sino para ejecutar para la próxima semana. Yo hoy estuve pensando en esto y dije, vamos a empezar a hacer actividades, ¿ok? Vamos a enviar actividades, vamos a integrar las cartas de cada quien, vamos a revisar, más que sentarnos acá, vamos también a mirar nuestras cartas, vamos a mirar qué es lo que sucede con nuestras vidas. Hay una oportunidad cuando el grupo estaba bastante cortito, que estaba pequeño, hicimos un tanteo por las cartas de todos nosotros. Estuvimos revisando, no todo, haciendo análisis de nuestras cartas, no de todo, de toda la carta como tal, pero sí de algunos puntos de la carta. Y fuimos pasando por cada una de las personas que eran integrantes, incluyéndome. Entonces,
Como actividad para la semana que viene, yo les pido, por favor, revisen sus nodos. No solamente dónde están, o sea, signo casa. Ok, está en tal signo esta casa. Ok, pero revisen, investiguen qué significa, qué puede significar. Y más allá, porque acá creo que es lo importante, por lo menos para mí sería mucho más importante, no solamente entender a qué se refiere ese nodo norte, ese nodo sur, esa casa, ese signo en donde está, qué es lo que me está pidiendo, ¿cierto, no? Sino que, ¿cómo se corresponde esa información conmigo? ¿Por qué me cuesta llegar a un punto de ese nodo? ¿Qué es lo que está ahí interactuando con esa información? ¿Qué aspectos tienen? No solamente dónde está, sino qué aspectos tiene, qué aspectos hace, qué me involucra todo eso, investigar, buscar, revisar, leer un poquito y traer esa tareita, los que quieran el día sábado, exponerla, perfecto. No importa que una persona se ponga las 2 horas y nos llevemos las 2 horas. Como le he dicho, aquí no hay ningún tipo de orden ni esquema, esto no tiene estructura, pero sí sería bastante interesante. Y los que no quieran participar o no quieren exponer sus cosas, no tengo ningún tipo de problema. Aquí saben perfectamente que sí, esto es a voluntad. Entonces no se les olvide, se lo voy a anotar, a mí no se me va a olvidar. Dice, interpretar estos puntos permite entender qué aspectos debemos soltar, en qué dirección debemos enfocar nuestra energía para lograr crecimiento personal y espiritual. Crecimiento espiritual y personal. Se me está ocurriendo ahorita algo, voy a anotarlo, después se lo digo. Se me está ocurriendo algo que me parece más interesante. Ok, tenemos por acá, ¿qué camino? ¿Qué camino? ¿Qué camino? ¿Qué camino seguir? ¿El del nodo sur, que está cargado, ok, de pasado? El nodo norte, que está cargado de crecimiento futuro. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo hacerlo? Ahora bien, veamos qué nos dice por acá. La metáfora del viaje del alma se refiere a la trayectoria evolutiva que cada persona emprende a lo largo de su vida. Los nodos lunares actúan como hitos en este recorrido. El nodo sur representa el equipaje que llevamos, formado por los patrones y habilidades del pasado, mientras que el nodo norte es el destino hacia el cual nos dirigimos, lleno de qué? De nuevas experiencias y al norte, exacto, son nieblas, y aprendizajes, ¿ok? Entonces, muchos viven en el nodo sur y no sueltan el nodo sur, ¿ok? Depende de cuál esté activo. Ok, Tania, tu tarea va a ser explicarnos a nosotros. No, en serio, Tania, ahora sí, sin madre gallo. Este, Me gustaría en lo posible, obviamente en tu tiempo y en tu ritmo, podemos imponer o decir que sea de otra forma. A mí me encantaría, por lo menos, entender eso de cuando está activo o no está activo. Creo entenderlo por lo que habías dicho en alguna oportunidad, que eso creo que depende si tiene alguien ahí cerca o hace aspecto, pero sí me gustaría entender ese tema, ¿ok? E irlo llevando poco a poco también para el hecho de que no sean temas simple y llanamente que tocamos y soltamos y vamos, o sea, por cumplir solamente por una tertulia, no, sino hacerlo más metódicamente, un poco más consciente de lo que estamos haciendo, ya que esto, además de que hacernos crecer como profesionales de la astrología, también nos hace crecer y principalmente como personas. Y eso es la parte interesante de esto. Ok, los nodos lunares nos guían al indicarnos qué aspectos de nuestro ser debemos superar y qué cualidades debemos cultivar para avanzar en nuestro desarrollo espiritual. Ok, el desarrollo espiritual. Yo vengo de un nodo norte en Escorpio, nodo norte en Escorpio.
En conjunción ese nodo norte con Neptuno, que también está retrógrado, que ya por progresiones se puso directo, pero está en conjunción con él. Y tengo un bendito nodo norte en Tauro. Creo que la parte de Tauro que he logrado, que, no muy a mi pesar, ojo, pero que lo he logrado es mantenerme yo misma, por lo menos hacer eso. Y desde los 26 años me mantengo yo solita. Entonces, no es solamente eso, estoy poniendo un punto, pero hay muchísimas otras cosas. Es evitar o manejar la vida. Estoy hablando desde el punto de vista de mi nodo, no con tanta intensidad, esa intensidad a la que yo puedo haber estado acostumbrada, ¿ok? A través del nodo sur en Escorpio. Ok, seguimos. Hablamos de qué son los nodos lunares, la teoría de los nodos lunares. ¿Qué son los nodos lunares? Ahora sí vamos un poquito a la parte técnica, esto de la definición astronómica, cómo se forman los nodos para entender, porque lo decía hace rato, muchas veces sabemos, leemos. A mí me pasó. Estudiante nunca me interesó saber si eso era real, no era real, me daba igual, ok, igualito me los estudié, pero ahora sí vamos a ver de dónde salen. Los nodos lunares son lo que llama uno puntos matemáticos, no existen en el espacio, no están allí. Se conforman, ¿por qué? Por una causa muy específica que la vamos a ver a continuación. Exactamente. Ok, tenemos por acá la explicación de la órbita lunar. Una de las cosas que tenemos que tener claro, o por lo menos empezar para entender la creación, la producción, la manifestación, o por qué se producen los nodos, ¿ok? Es que la Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita inclinada aproximadamente 5 grados con respecto a la eclíptica. Ahora bien, ¿solamente es la Luna la que tiene nodos? No, no. No, también tienen nodos otros planetas, pero estos son los que se usan, ¿ok? Entonces, en principio debemos tener en cuenta, déjenme pasar esto y voy a lanzarlo acá, ¿ok? Esto venía después, pero no importa. En principio debemos ver que la Luna, esto que estamos viendo acá, la Luna gira, tiene una órbita alrededor de la Tierra y esa órbita está inclinada, ¿ok? Como la vemos acá. Acá no estamos viendo la eclíptica va por otro lado y el transitar o la línea de tránsito, el caminito creado por la luna está inclinado. Empecemos por entender eso para seguir entendiendo qué es lo que sucede. Ok, seguimos por acá. La eclíptica es el plano en el que se encuentra la órbita de la Tierra alrededor del Sol. De hecho, se habla también de la eclíptica, que es el camino aparente del Sol, como se dice por allí. Es esa donde los antiguos, los astrólogos de la tradición, y más allá de la tradición y mucho más allá, veían, notaron que habían como ciclos, como que el Sol seguía una ruta muy específica y volvía en los mismos tiempos y en los mismos momentos y así mismo, las errantes, los planetas. Allí fue conformada entonces esa eclíptica, ¿ok? Esa eclíptica, que ya la vamos a ver en una gráfica. Dice, esto significa que la órbita de la Tierra, perdón, de la Luna, no coincide exactamente con el plano de la eclíptica, sino que está inclinado, la cual provoca que hayan dos puntos de interacción o intersección que son conocidos como nodos lunares. ¿Ok? Nodos lunares. Ahora bien, vamos a ver qué más hay por acá. Estos puntos de cruce son fundamentales para entender los eclipses y también tienen un significado profundo en astrología, ya que indican la conexión entre las fuerzas solares, lunares y la evolución del alma. ¿Ok?
Más adelante vamos a estar hablando de eclipses, vamos a hablar de un montón de cosas. Los eclipses, ¿por qué se originan? Los eclipses se originan con unas condiciones muy específicas. ¿Ok? Y se fue la luz. Qué simpaticura tan grande. Denme un instante, que hago yo algo aquí. Saben que no me voy. Aquí me quedo. A pesar de... Voy a quitar esto. Ya, déjenme cambiarme. Ah, aquí continuamos. Tengo que pasarme para acá porque no puedo estar en el otro. Ok, seguimos. Tengo suficiente batería y el internet sigue funcionando. Ok, ¿me ven bien? ¿Estamos bien? Sí, creo que sí, ¿verdad? Que estamos Sí, todavía. perfecto, se te ve perfecto. Perfecto, chévere. Ok, para que se den los eclipses deben haber tres ingredientes, vamos a decirlo de esa forma. Tres ingredientes, sol, luna, nodos. Sol, luna, nodos. Después vemos qué más cosas deben generarse. Obviamente, de las cosas que deben generarse es que debe haber una luna nueva o una luna llena para que se den los eclipses. Pero todos los meses tenemos lunas llenas y lunas nuevas, porque no se dan eclipses, porque no están involucrados los nodos. Cuando se involucran los nodos, es lo que se generan los eclipses. Los eclipses como tal. Ok, seguimos aquí. Acá en principio observamos en esta gráfica la eclíptica, ¿ok? Que sería por donde transita la Tierra, aunque la Tierra la tengo por acá, la tengo acá, pero sería por donde se está transitando. Esta es la eclíptica, ¿ok? Solamente para verla así, luego vamos a mirarla con mayor detenimiento. Hay algunos puntos dentro de la astrología, que incluso libros de astrología que empiezan con este trabajo, entender la eclíptica, entender un montón de cosas astronómicas para poder lograr entender o llegar a entender en esencia el tema astrológico como tal. Por otra parte, tenemos que la eclíptica es la aparente trayectoria del Sol en el cielo durante todo el año. Si podemos buscarle, es como ese movimiento que hace, ¿ok? Eso lo vieron ¿quiénes? Los antiguos y pudieron observar y determinaron la eclíptica. La eclíptica es una línea imaginaria por donde estamos transitando constantemente en el espacio. Ok, seguimos por acá. Esta ya la habíamos visto. Vimos que hablábamos, este no es eclíptica, esta es la órbita de la Luna y que está inclinadita. Esa es su forma, esa es la manera en que está. Ahora bien, acá vemos los dos puntos. Vemos igualmente la inclinada, que sería la órbita de la Luna en función o en relación a la Tierra, que la tenemos por acá. Déjenme ver si consigo por acá este coso. Ok, en función a la Tierra. Y acá tenemos ya el Sol en medio. Tenemos acá esta que estamos viendo acá, la roja esta, grandotota, es la eclíptica por donde transita el Sol, la Tierra, los planetas alrededor del Sol. Esto es eclíptica. Si notamos acá, si nos damos cuenta acá, tenemos la Tierra y vemos la Luna que al transitar tiene una órbita y vemos la inclinación de la órbita. Y ustedes dirán, ajá, ¿y para dónde me lleva todo eso? A entender por qué se dan los nodos. Ya vamos para allá, ¿ves? Esto es principio para que vayan viendo a qué se debe o por qué se debe esto. Ok, seguimos por acá. Existen dentro de eso que es la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra va por una eclíptica, ¿eh? Entonces hay una órbita más una eclíptica por donde nosotros vamos transitando, que los llamamos entonces puntos, los llamamos no, que existen unos puntos de interacción entre quién, entre la órbita de la Luna y la eclíptica.
Entonces, los nodos lunares son los puntos donde la órbita de la Luna se cruza con la eclíptica. ¿Cuándo será el nodo norte y cuándo será el nodo sur? Depende de dónde va, por dónde venía la Luna, si venía bajando o venía subiendo. Ahí es donde se cruzan esos puntos y van a generar o van a determinar los nodos como tal. Ahora bien, dice, estos puntos de interacción son fundamentales en la astrología, ya que representan la conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Cuando la Luna en su recorrido alrededor de la Tierra, fíjense bien, cuando la Luna en su recorrido alrededor de la Tierra cruza el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, es decir, la eclíptica, recuerden que la eclíptica, me devuelvo un momentito, eclíptica es esta, por acá va la Tierra, va transitando alrededor del Sol, y la órbita de la Luna es esta que estábamos viendo acá. Entonces, cuando esta órbita intersecta o se intersecta o cruza esta eclíptica, allí es donde se produce de lo que estamos hablando. Entonces dice, estos puntos de interacción son... no, esto ya lo leí. Cuando la Luna en su recorrido alrededor de la Tierra cruza el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, es decir, la eclíptica, se generan dos puntos de cruce que se conocen como nodos lunares, el nodo norte y el nodo sur. Ahí es donde se van a producir, donde van a existir. Por eso se hablan de puntos astrológicos o puntos matemáticos, porque realmente no son un cuerpo celeste, no es un asteroide, no es un, ¿cómo se llama esto? Una estrella fija, no es nada de eso. ¿Okay? Solamente se genera por ese movimiento que existe entre estos dos elementos, le hace órbita de la Luna y la eclíptica. Ok. Pero por acá sus dibujitos explicando esta situación. Acá lo vemos más gráficamente, un poquito más gráficamente este tema, para entenderlo de manera más gráfica. Por ejemplo, volvemos al punto de la órbita de la Luna. Mirando solamente la Tierra, veamos solamente la Tierra. ¿Okay? Esta es la Tierra, la que tengo acá en azul. Por acá está la órbita de la Luna. Esta es la órbita de la Luna, que está en verdecito o en amarillito. Y esto que vemos por acá, que está en anaranjado, sería la eclíptica. ¿Ok? Sería la eclíptica. Ok. Visto así o sea, no es exactamente así, pero sí para que lo podamos entender. Cuando la Luna en su recorrido baja y toca la eclíptica, en que están bajando y toca la eclíptica como tal, ahí se produce esto del nodo sur, el nodo descendente, ¿no? Porque ella va a empezar a bajar en función a la eclíptica. ¿Ok? Y cuando en sus recorridos viene abajo y toca la eclíptica y sube, estoy hablando de la órbita de la Luna como tal, entonces se produce o se genera esto del nodo ascendente, que no es otra cosa que el nodo norte. ¿Ok? Entonces, bueno, acá tenemos estas imágenes que nos da un poco el porqué de estas situaciones. Ahora bien, entrando un poquito más, sin llegar a lo máximo del estudio de los nodos, pues eso lo haremos en otras clases. ¿Okay? Por ahora vamos a estar mirando esto de por qué se produce, cómo se produce, a qué pueden significar de manera muy somera. El nodo sur, ¿okay? Que es el descendente, dice, este es el punto donde la Luna cruza la eclíptica desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur. Es decir, es así como si estuviera bajando. Esto la toca y esa intersección genera este nodo. El nodo sur está asociado con el equipaje que llevamos de vidas pasadas y de experiencias anteriores en esta vida.
Representa patrones de comportamiento, talentos y habilidades que ya conocemos bien y que si bien nos aportan cierta seguridad, también pueden ser un obstáculo si nos aferramos demasiado a ellos. ¿Ok? Como decía antes, hay que recalcarlo porque he escuchado muchas veces decir, de hecho yo lo decía en alguna oportunidad, hasta que entendí que no era así, aquello de que tiene uno que soltar, lo dije hace rato, soltar, evitar, ya olvidarse, no, es nuestro andamiaje, eso es lo que traemos y lógicamente las vidas, si estamos desde el punto de vista de las vidas pasadas, de la reencarnación, yo no puedo quitar de encima todo el aprendizaje que he tenido. Eso es lo que ha hecho esta que soy hoy. ¿Ok? Me falta por evolucionar, sí, por eso estoy acá, pero eso me ayuda al camino que voy a continuar y voy a hacer. El nudo sur es nuestra zona de confort, pero también puede ser un lugar donde corremos el riesgo de estancarnos. Ok, importante esa partecita. El nodo norte, por su parte, el ascendente, es el punto donde la luna cruza la eclíptica desde el hemisferio sur hacia el hemisferio norte. Es como si estuviera subiendo hacia una posición superior. En términos astrológicos, el nodo norte simboliza el camino de crecimiento y desarrollo personal que necesitamos tomar en esta vida. Nos desafía a aprender nuestras habilidades, nuevas habilidades, perdón, y cualidades que aunque incomodan al principio, nos ayudan a evolucionar. Ese es el tema, ese es el designio, ¿ok? No sé hasta qué punto, ¿ok? No sé hasta qué punto, la verdad, y sería una cuestión de sondear con ustedes y ustedes verifiquen, revisen, tal vez con sus cartas, con gente con las que le han hecho cartas. No sé hasta qué punto, si nosotros sí logramos el designio de incorporar ese designio del nodo norte en nuestra vida, ya sea, no hablo en una etapa específica, pero sí en nuestra vida, así como nos lleva el ascendente, que no tengo claridad en función a que lo integremos o no integremos, porque esto no es un punto de que, bueno, ya lo estoy cargando, voy por el 50%, ya tengo el 90%, ya lo cargué completamente, eso nunca lo vamos a llegar a saber. Pero ciertamente a mí la vida me va rodeando de situaciones, de eventos, de personas, de cosas que me están llevando hacia ese nodo, hacia ese ascendente, que es impresionante, o sea, cómo me van llevando. Que les cuento una cosa bien simpaticona. Les comentaba en principio, cuando creo que no estábamos grabando todavía, que este año en mi revolución solar soy este ascendente Piscis y uno repite el ascendente en momentos muy específicos. O sea, son ciclos realmente, pero momentos específicos de nuestra vida, no son siempre. Ahora bien, ciertamente yo no voy a negar que he tenido un poquito de resistencia en relación a mi ascendente Piscis. Un poquito de resistencia, soy mucho más virgoniana, muy lógica, muy racional. Ahora bien, independientemente de eso, les quiero comentar que el día de ayer me compré un teclado. Me dio un ataque, ¿ok? Por estudiar música. Y no es que voy a estudiar música en una academia ni nada de esto, aunque no lo sé, tal vez. No sé nada de música, ni de teoría, ni de solfeo, ni de nada que se le parezca, pero tengo libros, ya tengo un montón de cosas y ya estoy entendiendo un montón de cosas. Entonces yo digo, oye, qué simpaticura, ¿no? Y decimos, porque a veces pensamos que Piscis tiene que ver es con espiritualidad solamente, ¿no? Tiene que ver con lo artístico. Tiene que ver con lo artístico, que toca, era algo que tenía pendiente y va. Ahora bien, volviendo al tema de los nodos, me gustaría que ustedes en algún momento, que no sea muy lejano, me digan o que empecemos a investigar hasta qué punto nosotros podemos integrar los nodos. Sé que, por ejemplo, cuando Tania habla de esto de activos, no activos, habría que ver qué ayuda, si existe la manera, desde el punto de vista de lo que estudia Tania, ver si se ha incorporado o no se ha incorporado, cómo viene ese nodo y qué podemos hacer
para trabajar. Ok. Que vemos otra vez la gráfica de esto que les estaba hablando. Vemos por acá la eclíptica, camino aparente del Sol, y decimos aparente porque sabemos que el Sol no está transitando por ninguna parte. Camino aparente del Sol. Y acá vemos la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Cuando estas dos líneas, vamos a llamarlas así, estas dos líneas se cruzan, si venimos de acá, vamos hacia abajo, nodo sur. Si venimos de acá abajo y vamos hacia arriba, es el nodo norte. De ahí se están configurando esos nodos. Ok, dice María Eugenia, en mi carta natal, en mi revolución solar, en este año, mi carta tiene las casas y los signos iguales. Ok, estás siendo nuevamente ascendente, tú eres ascendente Virgo. ¿Eres otra vez ascendente Virgo? No, profe, viene a ser nuevamente, mi carta se parece a la suya, a su carta natal, la de este año. Soy ascendente Piscis y tengo Saturno partil al ascendente. Oh, mi Dios. Vamos a ver qué te va a dar por este año. Ya se va acabando, ya se me ha dado muchas cosas, ya se va acabando. Vamos a ver por dónde te da. Ya viste que a mí me dio por llorar y por comprarme un teclado. Ahorita estoy así como ansiosa de terminar esta clase para ir a atormentar a mi sobrino, que es el único que me va a escuchar. Cuéntame, Tania. Y tengo una pregunta, es que tengo una confusión, porque esto me lo han preguntado antes. ¿Cómo se interpretan los nodos lunares? Ya sabemos en la astrología, pero si lo consideramos con respecto a lo que ha pasado con las constelaciones actuales, que han cambiado de la posición debido a creo que se llama la precesión, La la precesión rotación de de la los Tierra como que va. equinoccios. Claro, ¿cómo se puede relacionar? O sea, porque a mí en algún momento también alguien me consultó y me dijo, pero claro, la posición actual no es la misma, pero nosotros nos estamos basando como lo antiguo, entonces, pero la posición, digamos, como astronómica ya no está igual. Entonces, ¿cómo podemos entender eso, explicarlo? Eso me gustaría saber, porque, por ejemplo, creo que la astrología védica sí considera los movimientos reales no sé si lo hacen con la estrella, entonces eso tengo como un enredo ahí, ¿cómo podemos explicar eso? Ok, no soy ducha en astrología védica en este tema. Nosotros trabajamos astrología occidental basada en qué cosas, en estaciones, por lo tanto, basados en signos solares. ¿Ok? Bajo la teoría esta de que los antiguos crearon esta eclíptica y esta franja zodiacal, ¿ok? Imaginaria. Creo que eso te lo sabes, no sé si esa parte la sabes. Tomaron, ¿ok? Una franja o generaron una franja de X cantidad de grados y dividiéndola por 12 meses del año. Y cada uno de esos sectores les colocaron un nombre de acuerdo a la constelación que estaba cerca. ¿Ok? Aries, Aries. Por eso siempre ha habido, en principio, una confusión en relación a qué, a que los signos son las constelaciones, que creen que son lo mismo y no son lo mismo. Las constelaciones son grupos de estrellas que están allí y los signos es una división de una franja creada por los antiguos. Lo único que son igual, vamos a decirlo así, es el hecho de que tienen el mismo nombre, ¿ok? Pero, vuelvo y repito, el signo tomó el nombre de la constelación que estaba allí. De aquí viene también la discusión tan grave que hoy me lo volvieron a preguntar, Dios mío. Cada vez que me lo preguntan me da de todo, me da fastidio. Lo voy a decir, aunque a ustedes sí se los puedo decir, me da fastidio. Porque dentro de esa franja, ¿ok? También está, no de la franja, sino cerca allí, o que toca la franja,
está Ofiuco, está Ofiuco. Está entre Escorpio y Sagitario, claro que está ahí Ofiuco. Entonces siempre me preguntan, ¿y por qué el Ofiuco no es un signo? Y yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo yo contesto esta bendita pregunta? ¿Ok? Ustedes no me la hagan, por favor, se los agradezco. Y si lo preguntaron en el chat, borren la pregunta. ¿Qué les iba a decir yo? Ok, Tania, el punto está en que ciertamente cada cantidad de años, que no tengo ahorita el datito, pero son una cantidad de años más o menos, hay un desfase por la precesión de los equinoccios. Hay un desfase en función a lo que se estableció en la antigüedad en relación a la franja, donde está ubicada la franja. Imagínate que fue de los babilonios, la franja esa, de dónde está ubicada y cómo está ubicado realmente hoy en día las constelaciones. Y se han ido desfasando. Desfasando, digo, que donde está Aries, ya no estaría Aries, creo que es hacia atrás, creo que es Piscis, ¿ok? Sí, porque yo saco, por ejemplo, mi carta sideral y soy Cáncer. En la tropical soy Leo. Ahora bien, cuando tú preguntabas sobre la védica, ciertamente hay dos tipos de astrología, la tropical que se maneja netamente por los signos zodiacales, netamente por los signos zodiacales. No tenemos nada que ver con las constelaciones, desde la tropical, lógicamente, ¿no? ¿Podemos trabajar con constelaciones? Sí, claro, las podemos trabajar con constelaciones y podemos trabajar con ellas en base a lo que son las estrellas fijas. ¿Okay? Que es otro agregado que se le hace a las cartas, estrellas fijas. Ahora bien, existe, aparte de la tropical, la astrología sideral. Y la astrología sideral se basa netamente en las constelaciones. Netamente en las constelaciones. Y en ese es el tipo de astrología que maneja la Védica. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Porque también uno de los grandes, de las grandes preguntas o de las preguntas es, ¿cuál es mejor? Porque hay gente, ¿y por qué uno trabaja con este y con aquella no? Bueno, a mí me enseñaron tropical, ¿ok? Porque estaba trabajando en base a astrología occidental. Entonces uno se acostumbró a la tropical y a la occidental, básicamente. Ahora bien, ¿cuál de las dos es mejor? No, aquí no. Yo creo que dentro de la astrología no hay un punto que nosotros debamos llegar y decir cuál es mejor, esto o es aquello. Sabemos los que hemos trabajado con astrología, ustedes que han revisado cosas, y si no han revisado ese distinto tipos de astrología, háganlo para que ustedes vean. Tal vez les complique un poco la interpretación, porque a mí me complica un montón decir, bueno, soy sol en cáncer, y a qué significará ser un sol en cáncer. Pero es que el punto de la sideral es lo álmico, lo espiritual, que me puede dar tal vez el armazón, digo así, ¿ok? El armazón espiritual para esta carne, que es mi cuerpo, esta mundanidad, no sé cómo llamarlo, que es la tropical como tal. No existe ninguna, como diríamos, reñirse una cosa con la otra. No existe tal cosa. Así como, por ejemplo, Tania estudia Huber, que si se plantea desde el punto de vista de la tropical, de la occidental, pero con unos planteamientos, ¿ok? Tal vez un poco diferentes, ¿ok? Digo yo, no sé, no conozco Huber, es lo que más o menos he escuchado de Tania, pero eso no quiere decir que sea inadecuada. Ojo, todo va a dar una respuesta, todo va a dar una respuesta. Entonces, no sé si te contesté o me fui para otra parte, pero ese es el punto, ¿no? ¿Se van a seguir corriendo? Sí, claro que se van a ir desfasando. Nosotros desde la tropical no está pasando nada, no pasa nada. Desde la tropical seguimos donde estamos ubicados, exactamente donde estamos ubicados. Ahora bien, no sé hasta qué punto, por ejemplo, con las estrellas fijas, en los programas, ¿están desfasadas? ¿Están en los mismos sitios? ¿No están en los mismos sitios? Eso fue una curiosidad que me acaba de entrar, porque ellas deberían desfasarse.
obviamente, porque es lógico, las estrellas sí, lo que son constelaciones como tal. Cristian, cuéntame. Bueno, para complementar ahí un poquito lo que decís, cada 72 años hay un grado de desplazamiento. Mm, Entonces eso nos da que el ciclo completo son 25.920 años. En la mitología y toda la historia de la India, ellos hablan de las eras astrológicas, de los yugas, los Kali yugas y todo eso. Ese número de los 25.900 pues tiene que ver con esas grandes eras de la humanidad. Y pues por eso mismo también cada era de Aries, de Piscis, de Acuario, a la que estamos entrando ahora, pues va a ser esos 25.920 años dividido 12 para ver cuántos años dura esa era. El punto es que en la astrología tropical siempre el grado cero de Aries es cuando se da el equinoccio de primavera. En la ujú. astrología sideral sí se tiene en cuenta la posición exacta de los astros sobre las constelaciones. Y sí, lo que yo he interpretado, porque yo sí me puse a buscar en mi carta todo ese cuento védico a ver cómo me impactaba y yo sí sentí eso que decías. Es un tema del alma, es como más arriba y la tropical es más terrenal, más de qué nos pasa, más de los tránsitos, cómo nos afectan, más material, creo yo. Muy interesante, Cristian, de verdad, muchísimas gracias. Pues esto ilustra, ¿no? Esto ilustra lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Obviamente, el momento en que no sepa algo, lo diré, no, no sé, déjenme investigar, pero no sé eso. Pero esto ilustra. Nunca me he metido con la védica, pero sí me ha llamado la atención poderosamente. Hay, por ejemplo, plataformas donde se ofrecen servicios como Fiverr, Freelancer y toda esta cuestión, ¿no? Me he metido muchas veces en esas páginas a ver, a ver cómo se mercadea, vamos a llamarlo así, se mercadea la astrología, es decir, cómo es el impacto o cómo se maneja allí o cómo hay la respuesta de los usuarios en relación al servicio de astrología. Y me he visto impactada la cantidad de servicios que ofrecen los astrólogos védicos. O sea, si reviso esas páginas, pues imaginémonos que tengo 20 avisos, imaginémonos 20 avisos en cada una de esas páginas, por lo menos 18 son védicas. Y eso me llamó poderosamente la atención. ¿Ok? Algo tiene que haber, porque hay más consumo de eso, por qué se produce más eso, no lo sé. La verdad, eso sí no lo sé. En algún momento dije, bueno, voy a tener que estudiar médica, pero no, o sea, es imposible, imposible. Y yo eso lo entendí hace tiempo. O sea, dentro de la astrología, o uno se especializa, o somos maestros, ¿cómo se dice eso? Aprendiz de todo, maestro de nada, o nos especializamos. Esto es tanto como que nosotros salimos de la universidad siendo médico, por ejemplo. No podemos ser, no, a operar de todo, todo, todito, todo, porque no sé todo, es imposible. Hay que especializarse. Entonces, una de las partes que a mí me agrada, ok, ahorita sigo en el tema de las revoluciones, entender las revoluciones, las revoluciones, entender con unos experimentos esas revoluciones, no solamente las solares, las lunares, las progresiones, las direcciones, entender eso, entender eso, entender eso. Creo que me voy a ir muy enfocada, pues lo estoy viendo, hacia lo que es la astrología tradicional. Entonces, ven, hay gente que le encanta, va a ir más a lo humanístico, que creo que por acá está Alexandra, que ella quiere esa parte porque esa es la que le gusta, porque le agrada, porque más que el gustarle es lo que le vibra. Y bueno, Tania tiene ahí sus cosas muy interesantes, constelaciones, constelaciones familiares, la parte kármica y la parte de Huber. Entonces, ve ese tema. Ok. ¿Me ibas a decir algo, Tania? No, no, gracias por la respuesta. Yo respondí, ¿cuándo? ¿A qué hora? Ya, Cristian también. Ah, todo muy interesante. Exactamente. Y también tenemos, por ejemplo, no sé, Cristian, si sabes o me lo investigas, lo puedes investigar, o tú, Tania, no lo sé, la dracónica, porque es otro tipo de manera de ver nuestra carta, vernos a nosotros, y tiene que ver
creo que con estos nodos, ¿cierto, Tania, o no? Sí, también es una carta nodal. Me llama la atención compararla con la carta de Hoover. Es que ambos tienen una carta nodal. Mm, ok, ok. ¿Ven? No, ya me lo mencionaron, pero no lo he visto. Ok, la dracónica. Fíjense que hay varios puntos donde los nodos han sido importantes o que están generando, ok, generando técnicas muy específicas por este trabajo del entendimiento. Obviamente las personas que no les interesan aquellos temas de crecimiento personal, evolución del alma, más que todo evolución del alma, tal vez no estén muy interesadas en estos temas, lógico. Pero seguimos. ¿Qué hora es? Tengo 20 minutos todavía. Vamos a continuar. Vamos a ver hasta dónde llegamos acá. Ok, esto era lo que estamos viendo. Ya sabemos entonces, en base a todo esto que vimos, cómo se generan, dónde están esos fulanos nodos, existen en el cielo, no existen en el cielo. Ok, ¿qué encierran? Ahí está. Ya cuando hablemos de nudos, ya vamos a saber lo que está sucediendo, por lo menos de este entendimiento simple. Bueno, estamos ahondando, pero sí es simple. Vamos a ver ahora los ciclos de los nodos. ¿Qué pasa con los ciclos? Dice, los nodos lunares se mueven retrógradamente, aunque existe un nodo real, ¿ok? ¿Cómo se llama esto? Siempre me olvido los nombres de esa cosa. El nodo verdadero y está el otro que yo nunca, no sé por qué, a mí se me olvida el nodo medio. Nodo medio, nodo verdadero. O sea, igual que con Lili, que están esas dos cosas. Entonces, están esas dos en donde uno de ellos, que creo que es el verdadero, creo que es el verdadero. De verdad, yo esto nunca me lo he estudiado así a profundidad. Sí pudiera estarse poniendo directo, porque hay uno de esos dos mediciones. Una es la real. Cuando hablamos de nodo verdadero es la medición real, ¿ok? Y el medio toman como unos números, unas mediciones muy específicas para su cálculo. Tampoco es que van a estar, mire, diametralmente puesto uno del otro, es decir, nodo norte por una vía en Aries y el otro, no sé, en Virgo por la otra vía. No, no, no. Están muy, muy ahí, igual que los Lili. Pudiera cambiar algo, pero siempre están muy, muy cerca. Uno de ellos dos, de este tipo de manejo de conteo, sí se pone directos, ¿ok? El otro, creo que es el verdadero, se debe poner directo en algún momento. El que, imagino, el medio es el que no se coloca directo, siempre está retrogradando. Por eso es que muchas veces los alumnos preguntan, oye, pero es que también tengo retrógrado el nodo norte. Siempre lo va a tener retrógrado. Eso va a ir ahí, sí, va a ir en contra, ¿ok? De lo que es el zodíaco como tal. Es decir, al revés de lo que pudieran ir transitando los planetas en sus movimientos directos, lógicamente. Decimos que los nodos se mueven retrógradamente a través del zodíaco, completando un ciclo completo cada 18,6 años aproximadamente. Esto es un tema que también me gustaría en un momento explorar todo lo que podamos de los nodos lunares. Ustedes pueden incluso aportar, no sé, sus conocimientos, apunte, y podemos hacer un trabajo en conjunto, es lo que me gustaría de verdad, que no me dejen esta responsabilidad. Sé que la asumí yo, ¿ok? No es un tema de que, oye, me están dejando todo a mí. No, no, eso yo lo asumí y lo asumo con todo el amor del mundo. Pero sí quiero eso, la integración de todo para poder entender todos estos temas. Y en relación a estos ciclos de los nodos, también es interesante revisarlo. Cuando los nodos hacen los retornos nodales, que el nodo norte vuelve a su posición natal, el nodo sur vuelve a su posición natal, y cuando están inversos, ¿ok? Que llegó el nodo norte, mi nodo norte en tránsito llegó al nodo sur, el nodo norte está en tránsito, llegó a la posición del nodo sur en mi carta natal y viceversa. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué revisión está haciendo? Porque están haciendo algo. Para esto existen estos ciclos.
Dice, este movimiento retrógrado significa que los nodos se desplazan hacia atrás en los signos en lugar de hacerlo hacia adelante como la mayoría de los planetas. Cada nodo pasa alrededor de 1 año y medio en cada signo, lo que señala un periodo específico en el que la energía de crecimiento del nodo norte y el karma del nodo sur influyen en las personas de manera colectiva. Y también van a tener mucho que ver, por ejemplo, nosotros estamos revisando cartas de revolución solar, pero si tenemos nuestros nodos natales en una ubicación específica. Habría que ver en tránsito qué cosa está haciendo con mis nodos natales, o sea, qué tipo de interacción está teniendo con mis nodos natales, e incluso lo que están haciendo los planetas en tránsito, específicamente los lentos en relación a mis nodos natales, ¿ok? Pero cuando nosotros calculamos una carta de revolución solar, los nodos también están allí, los que están en el momento. Pues ahorita está el eje Libra, Aries Libra. Pronto cambiará ese eje. Y ese eje va a cambiar no al eje Tauro-Escorpio, porque es de allí donde venimos, de Tauro-Escorpio, que fue el eje anterior a este. Recuerde que va al revés. Así que el próximo que venga va a ser Piscis-Virgo. ¿Ok? Tendré el nodo por ahí cerca otra vez. Uf. Ok, vamos a ver qué están por acá. Ah, muy interesante. Tania nos dice por acá un dato. Como los nodos son retrógrados, al contrario de lo que uno ve como a grados kármicos, en el 28, 29, en los demás planetas, en los nodos ve al revés. El kármico es el 0 o el grado 1. Dice por acá, Cristian, yo tuve un caso como para libro de texto con los nodos, ¿ok? Este, como dice por allí, escríbelo, 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 cuéntalo, 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 aprendamos. Ok, continuamos. Seguimos con esto de los ciclos de los nodos. Dice, este ciclo, como habíamos dicho, son 18 años y tanto que dura y que indican la importancia de las lecciones kármicas recurrentes. Se me pasó decirles que, se me pasó no, le estaba comentando sobre la revolución solar y cambié, fui a ver el chat y me fui, o sea, me desvié. En las revoluciones solares, de acuerdo a donde están los nodos en la actualidad, esto siempre y cuando estamos cumpliendo en este momento, vamos a tener siempre un eje, el eje, ¿ok? El eje, en el caso de Luis, eje, este, Aries Libra. En el caso mío, Aries Libra, o sea, el eje. Lo importante acá está en función a qué, a qué casas está tocando, ¿ok? ¿Qué casas está tocando en relación a la revolución solar? ¿Qué casas está tocando? ¿Dónde hay que cerrar algo o un ciclo que se termina y un ciclo que se inicia? Porque desde ese punto de vista, a mi modo de ver, lo que yo hago y lo que yo entiendo en función a esto, es cómo se manejarían dentro de esas revoluciones solares que sabemos que tienen una vigencia de 1 año. Entonces, hay algo que debo trabajar por acá, que tengo que cerrar acá, que tengo cosas que revisar y reordenar en función a las casas en donde está ubicada, aparte de los aspectos que hace. Cuéntame, Cristian. Le cuento el caso. Ujú. Resulta que esta persona era una Libra con Venus en Escorpio. Tenía, aparte de Venus, tenía a Júpiter, tenía el nodo, tenía Mercurio y otro planeta más que no recuerdo. Tenía como 5 planetas en Escorpio. Casa 8. Cuando tuvo retorno nodal, tuvo una relación muy traumática y básicamente congeló su corazón y se dedicó a ser devoradora de hombres sin sentimiento, al que quería ¿En eh, serio? se lo comía sin problemas, sin meterle corazón. Justo 9 años después, cuando estaba con la oposición de los nodos, conoció a una persona que
y ella me decía, yo no me desconozco porque yo esto no lo sentía hace mucho tiempo. Y esa persona le abrió otra vez el corazón y empezó a conectarse otra vez con el sentir. Pero fue así exacto, partir prácticamente el tema. Impresionante. Sí, sí. Cuando uno le lleva esa secuencia a las cosas o las ve, y tal vez es un tema de saberlas interpretar, ¿no? Es tanto como verlas, ¿no? Uno se queda asombrado. Yo me quedo asombrada con estas cosas. Lo único es que, wow, la astrología es tan extensa que, Dios mío, no podemos pretender abarcarla toda. Dice por acá Alexandra, me siento como si estuvieran hablando de mi carta astral. La diferencia fue que yo me cerré en mí misma. Ok, vamos a continuar. Luis. Ok, seguimos por acá. Dice, al completar un ciclo, los nodos lunares regresan a su posición original en la carta natal, lo cual puede ser un momento importante de reflexión sobre el crecimiento personal y los desafíos que se han enfrentado durante este tiempo. Esto de hablar de los retornos, esto de hablar de eso, de los nodos inversos. Al hablar de nodos inversos tiene que ver que tenemos, imaginemos, nacimos con el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra. Es porque en tránsito se ponga el nodo norte, ¿ok? En Libra y el nodo sur en Aries, pero exactamente en la posición de los nodos nuestros. Eso es tener los nodos inversos. Ahora bien, en esto dentro del material vamos a estar hablando sobre esto, sobre esos retornos, lo que puede estar sucediendo. Pero ahí sí me gustaría, igual que lo que dije hace rato, que todo pongamos de nuestro granito de arena, que en función a eso revisemos nuestras cartas, revisemos esos ciclos de nuestros nodos, a ver qué pueden estar sucediendo o qué pudo haber estado sucediendo en unos momentos específicos de nuestra vida. Eso no le estoy diciendo que lo hagan ahorita, sino que eso lo vamos a hacer en su momento. Y les indicaré, vamos a hacer esto, la próxima semana cuando nos reunamos solamente vamos a hablar de esto, porque es lo simpático. Fíjense como lo que estaba contando Cristian, que eso va ilustrándonos, ¿ok? Es un caso específico, lógicamente, pero nos puede decir mucho de lo que puede estar sucediéndole a una persona. Dice, en astrología se considera que este retorno nodal puede marcar un momento de oportunidades para corregir el rumbo, completar lecciones que no se han integrado o avanzar hacia el propósito de vida. Fíjense que aquí nos están dando como datitos. Interesante, ¿no? Esto, no sé si hace rato yo decía, ¿hasta qué punto nosotros integramos en los nodos? ¿Hasta qué punto nosotros integramos ese nodo? Podemos decir, oye, sí, ya estoy en el nodo norte, ya lo he integrado completamente. Sé la posición, por ejemplo, de lo que estudia Tania en función de estar activo, no estar activo. Pero también tendríamos esto que concatenarlo en función a qué, a los retornos que hace los nodos y qué cosas. Obviamente los primeros retornos no creo que vayan a ser mucho. Sí hay cambio, pues hay unas responsabilidades que se asumen, madurez, un poco de mayor madurez. Creo que al final sí es un punto donde debería impactar en función a lo que es el trabajo evolutivo que se requiere en función a esa posición nodal. Dice esto. Además, estos ciclos también tienen relación con los eclipses, ya que los eclipses solares y lunares ocurren cuando el Sol y la Luna están cerca de los nodos lunares, lo cual enfatiza el significado de estos puntos y sus efectos transformadores en nuestras vidas. ¿Ok? Por acá, bueno, acá una grafiquita sencilla de lo que sería el ciclo y lo que pudiera significar para nosotros. Hablamos de, se completa el ciclo, enfrentar desafíos, completar lecciones no integradas,
esa relación que puede tener con los eclipses y que pueda suceder, ¿ok? Y si da, imagínense un retorno con eclipse, ¿ok? Reflexionar sobre el crecimiento personal, oportunidades para corregir el rumbo, avanzar hacia el propósito de vida y el efecto transformador en la vida. Ahora bien, creo que esto es lo último que vamos a ver. Sí, ya tenemos casi listo, pero vamos a mirar esto del simbolismo en diferentes culturas y terminamos allí. Y la semana que viene continuamos con este tema. ¿Ok? Tenemos qué camino seguir. Perseguir ambiciones materiales y deseos que impulsan tu propósito o buscar liberación espiritual y las lecciones del pasado. O sea, liberar todo esto del pasado. Es decir, a Ra-U o Ketu. Palabra. Decimos que en la astrología védica los nodos lunares se conocen como Ra-U o cabeza de dragón, es el nodo norte, y Ketu o cola de dragón, que sería el nodo sur. El nodo norte, que es Ketu, así se le llama allá, son sus nombres y tiene todo un simbolismo, forma parte, es la mitología, es su mitología incluso, muy simpático. Marcaría la energía que siento que viene facilitada y el nodo norte, que se llama Rahu, nos invita a incorporar la energía que pareciera ser opuesta, pero que adicionalmente es complementaria. Rahu y Ketu son considerados entidades de gran importancia con influencias tanto positivas como negativas. Rahu va a simbolizar las ambiciones materiales, los deseos que impulsan a una persona hacia su propósito. Por su parte, mientras que el Ketu está asociado con la liberación espiritual y la liberación de, o por lo menos el trabajo de esas lecciones del pasado. ¿Okay? En la tradición védica, Rahu y Ketu también están relacionadas con los eclipses, reflejando las energías que pueden oscurecer o iluminar nuestra vida. De hecho, tienen mucha relación desde el punto de vista mitológico. ¿Okay? Tenemos por acá precisamente esta historia que habla, primero que en muchas culturas los nodos lunares están representados mediante la metáfora del dragón. En la mitología védica, Rahu y Ketu eran originariamente parte de un mismo ser. El Asura, es decir, el diablo llamado Esbarbanu, perdón por los nombres, porque bueno, según la historia, los dioses y los Asura, los diablos, los dioses y los diablos, los Vedas y los diablos, se reunieron para batir el océano de leche y obtener el néctar de la inmortalidad. Claro, este es un cuento resumido, ¿ok? Un cuento más largo de por qué buscar eso de la inmortalidad, qué sucedió allí, a quienes le dieron ese privilegio, a quienes no. Ok, el néctar de la inmortalidad se llamaba Anrita. Cuando los dioses finalmente consiguieron el néctar, no querían compartirlo con los Asura, es decir, con los demonios. Había sido un acuerdo porque había que hacer un trabajo para poder conseguir este néctar. Y bueno, se hizo un pacto con los Ansura, es decir, con los demonios, para que ayudaran también en ese efecto o en ese trabajo. Posteriormente que se consigue el néctar, no quisieron compartirlo por lo que significaba estos demonios, ¿ok? No por que eran egoístas ni nada, sino porque por lo que significaba este tema. Sin embargo, Esbarbanu, es uno de los asuras, ¿ok? Se disfrazó como un dios y se coló en la fila de los devas para tomar un sorbo de Amrita. ¿Ok? Justo en el momento en que bebió el néctar, el sol y la luna lo reconocieron y alertaron al dios Vishnu. Bichú lanzó un disco, un zarpazo contra este demonio, este ser, este Asura, ¿ok? Cortándolo en dos partes. La cabeza, que se convirtió en Ra-U, que sería la cabeza de dragón, y el cuerpo, Ketu, que es el nodo sur, que se convirtió en la cola del dragón.
Debido a que Svabanu había alcanzado a beber el néctar de la inmortalidad antes de ser dividida, ambas partes se convirtieron en entidades inmortales. Me encanta la mitología, pues así, esa manera fabulada de contarme las cosas y del entendimiento de las cosas. Desde entonces, Ratu, la cabeza o nodo norte, y Ketu, el cuerpo o nodo sur, han sido considerados como planetas sombríos, planetas o puntos sombríos, pues, que causan eclipses en venganza al Sol y a la Luna. En la astrología védica representan nodos lunares que influyen en el destino, el karma y los desafíos espirituales en la vida humana. Rahu se asocia con el deseo y la ilusión mundana, mientras que Ketu simboliza la liberación y el desapego. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablamos de venganza? Precisamente porque fue el sol y la luna que lo chismeó. ¿Ok? Chismeó que él estaba allí. Entonces, tanto en tanto, es así como que los oscurece, se los come. ¿Para qué? Para oscurecerlos. Esa es la leyenda védica del origen de estos dos nodos como tal. Vamos a ver qué hay para acá. Y bueno, ya aquí sí vamos a terminar porque lo otro tenía que ver con los eclipses y no nos da chance. Dice, en la astrología occidental el nodo norte a menudo se llama cabeza de dragón y el nodo sur la cola de dragón, que refiere su simbolismo como parte de entrada y salida de las energías karmáticas. La cabeza de dragón representa el apetito por nuevas experiencias y desafíos, mientras que la cola de dragón representa lo que ya hemos digerido y necesitamos liberar para avanzar. Este simbolismo de dragón es útil para comprender la dinámica entre los nodos. El nodo norte es la parte que devora el conocimiento y las nuevas experiencias, mientras que el nodo sur muestra lo que hemos acumulado y que en algunas veces necesitamos excretar para liberar nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, por acá venía la importancia, seguíamos con la teoría de los nodos y la importancia de los eclipses y cómo se originan los eclipses en base a esto. Para entender los eclipses, de cómo se originan los eclipses, es importante en principio, lógicamente, entender esto de cómo se generan los nodos, cómo se originan los nodos, entender en principio de que la eclíptica y que la órbita de la Luna está, iba a decir desviada, está inclinada, ¿ok? Y que los eclipses se suceden cuando estas dos están en la misma posición. ¿Ok? Mientras estén así, ok, la órbita está así, pero cuando la Luna llega a alinearse con la eclíptica y que está ahí un nodo, obviamente, pero que se dé en el momento y que la luna sea una luna llena o una luna nueva, se origina un eclipse. ¿Por qué el eclipse? Porque esa alineación exacta, perfecta o más o menos perfecta, porque los eclipses pueden ser totales, parciales, penumbrales, no sé qué, yo nunca he entendido esas cosas, ¿ok? Ese poco de cosas, pero sí tienen una explicación, ¿ok? Astronómica, sí. Entonces, cuando se hace esa alineación, ¿qué pasa? Dependiendo cómo sea, en el sentido, por ejemplo, los eclipses solares se dan única y exclusivamente en lunas nuevas. Entonces, como hay una alineación, la luna que está en medio del sol y la tierra tapa el sol, no lo tapa. Si estuviera todavía en una parte de inclinación, lógicamente no lo va a tapar, pero ahí lo tapa. ¿Ves que a mí eso me parece interesante, el porqué de los porqué, de dónde sale todo eso? Porque es que cuando yo entiendo eso, yo digo, ok, ya puedo entender muchas otras cosas. Y el eclipse lunar se sucede única y exclusivamente en luna llena, solamente. Entonces, pasa que la Tierra está en medio y tapa la luz solar de alguna forma. Recordemos, luna llena, la luna debería estar toda iluminada, pero la Tierra tapa
y se produce el eclipse. Esa es la explicación neta de por qué se da una cosa y por qué se da la otra. Pero tienen que ver con estas pequeñeces astronómicas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? La señora María Eugenia está levantando la mano, quiere hablar, quiere... No, no, no. María dice, pero ¿por qué tú siempre te metes conmigo, vale? Es que ya no tengo a Jenny para meterme con Jenny. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo me metía con Jenny? Era constante. Pero no, ya no. Ok, hemos terminado, mis hijas, mis hijos. Yoli, el lunes hago el examen con usted a las 7 de la mañana. Nos vemos. Usted genera el enlace. Sí. ¿Esto quién lo escribió? Sunilda. Hola, Sunilda. Hola, hola, hola. Sí, sí, tranquila. Estudia bastante, que te voy a preguntar muchísimo. Aquí hay gente que ha presentado el examen, Natalia. ¿Sabes qué? No es nada complicado, ¿cierto, Natalia? Así que, No, profe, no es nada complicado, pero cuando uno va a presentar, los nervios se ponen a millón. Y Sunilda respira profundo, relajada, pero no es complicado, pero yo sé cómo te sientes, pues uno se pone muy nervioso. yo ayudaré siempre, pondré mi cara Sí, sí. de mala gente y cuando me estés explicando algo haré así, esas cosas, ¿me entiendes? Para que entres en shock y empieces. No, mentira, chica, yo No, no. no, 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 no. La profe no es así. Alexandra dice, ¿te puedo preguntar algo del examen? ¿Qué me vas a preguntar? ¿Me vas a preguntar, me vas a aprobar? ¿No me vas a aprobar? Déjame quitar la grabación, porque esto